Hola, buenas tardes. Soy Saraí Tirado Osuna, soy restauradora perito del Centro INA Sinaloa. En esta ocasión vamos a presentar un tema muy particular que se refiere a la conservación y restauración de bienes culturales en Sinaloa, que particularmente se trabaja con las comunidades. Esto, pues bueno, ha sucedido por lo menos durante los últimos 20 años con la creación del Centro INA. Sin embargo, fue hasta 2011 cuando se generó como tal formalmente la sección de restauración y desde el 2011 a la fecha hemos estado haciendo diferentes trabajos que refieren a promover, difundir, investigar, conservar y restaurar el patrimonio cultural, sobre todo de interés en los bienes muebles y bienes inmuebles asociados a los inmuebles, que quiere decir un término que se refiere, por ejemplo, a las campanas, a los retablos, a las ventanas, a los vitrales, a este tipo de molduras que pudieran ser de tipo decorativo, más o menos a eso se refiere. Vamos a abordar un proyecto en particular que fue muy importante, que está dentro del marco de las iniciativas del actual gobierno presidencial y se refiere a la construcción de la megapresa Santa María, que está ubicada en el Rosario, Sinaloa, que es un municipio que está al sur de Sinaloa. Y bueno, para acceder a ella se llega a través de una carretera y una terracería, más o menos 40 kilómetros de Mazatlán, y bueno, es una comunidad rural un poco aislada y pues bueno, y estuvimos haciendo trabajos de conservación, traslado y restauración de 13 bienes de interés cultural en esta comunidad que tiene ciertos, todavía tiene habitantes de origen indígena, ¿verdad? De toda una tradición que está marcada por ciertos cientos de años. Bueno, Santa María es un poblado que, como ya mencioné, se encuentra en adentrado en la sierra, casi colindando con Durango, en el municipio del Rosario. La arquitectura que presenta el pueblo es generalmente de tierra, con enlucidos o encalados, se puede decir. En estas imágenes podemos observar el tipo de construcción que si bien en esta presentación abordaremos los bienes muebles, es importante que entiendan el contexto del pueblo, ¿no? Es una parroquia que está construida, se piensa que en la segunda mitad del siglo XVIII, y tiene una traza de tipo franciscana, como muy del estilo que hacía esta compañía, en donde la iglesia digamos, el eje de todo el orden social, ¿no? Entonces, bueno, la iglesia está en el centro de todo el pueblo. Todos los pueblos franciscanos y de todas las compañías tienen a sus santas patronas. En esta ocasión abordamos la conservación, el registro de la santa patrona, que es la Purísima Concepción, y esta pieza tiene una antigüedad de aproximadamente 280 años, se considera que es de finales también del siglo XVIII, de factura original. Se hizo un registro, se empezó a invitar a las personas a que colaboraran, a que se involucraran con la posible restauración de la imagen patrona. Entonces, bueno, estos trabajos realmente iniciaron en un reconocimiento desde 2018 aproximadamente, cuando se hicieron visitas y el custodio o el sacristán David, que le llamamos David, quien tiene tan decorado y tan bello este templo, nos invitó a que por favor restauráramos su virgen, ¿no? Su patrona. Y toda la comunidad estaba de acuerdo. Entonces, bueno, en base a esos tiempos empezamos a hacer gestiones, nos empezamos a organizar y ya cuando se supo sobre el desasolve de la presa, pues digamos que se empezó a presionar esta intención. Y bueno, preparamos un proyecto que consistía de un inicio en la restauración de 5 imágenes, porque solamente habíamos contemplado que 13 bienes eran históricos y parte del instituto, pues, o digamos la jurisdicción del instituto es
que protege, conserva bienes culturales anteriores al siglo XX, es decir, de 1900 hacia atrás. Entonces, bueno, primero se abordó con el registro de todas las esculturas, la identificación, además de las campanas, las ventanas, las puertas, inclusive el altar, que es un retablo de mampostería. Y luego de estos bienes se identificó cuáles eran históricos, cuáles eran parte de la jurisdicción, se puede decir, o parte, o como o formaban parte de la protección y el registro que hace el INAH a estos bienes culturales. Entonces, bueno, ya con la identificación exhaustiva, digamos, fuimos en varias ocasiones para ver su técnica constructiva, hacer unas pruebas de identificación de materiales, hablar con el sacristán, hablar con la comunidad, platicarles qué era lo que pensábamos hacer y que probablemente sus bienes culturales iban a cambiar, pero para un mejor aspecto. Además, la preocupación era el traslado de estos bienes a la nueva iglesia, porque había una incertidumbre en que la iglesia se iba a inundar, entonces que al final se iba a perder. A la par, se proyectó construir una iglesia casi idéntica, si bien no igual de la misma factura, sí se construyó una de materiales mucho más contemporáneos y se intentó que las dimensiones fueran lo mayor posible, o sea, lo más similares a las originales. Entonces, bueno, ya construido este edificio, se instalaron unos talleres de restauración improvisados en la sacristía, en donde se fue haciendo desde los trabajos de registro, como les decía, identificación de materiales, entramos a las bodegas, le explicamos al sacristán la importancia que era tener todo en orden, inventariado, registrado, generamos los oficios correspondientes con la comunidad para que ellos aceptaran, y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural nos apoyó con dos restauradores como parte del equipo de la coordinación, a través de Mari Carmen Castro, que vinieran a la sierra de Rosario, se instalaran en esta comunidad bajo la supervisión de una servidora. Entonces, bueno, estuvimos trabajando durante todo el mes de abril del 2022, de 10 a 12 horas diarias, únicamente enfocándonos a la conservación y restauración de los bienes, en donde encontramos de igual manera otros accesorios, se puede decir como coronas, una media luna, peanas originales, vestidos, inclusive nos percatamos que mucha de la viguería del templo es original y que estaba en excelentes condiciones, a lo mismo que las puertas, los pináculos, entre otros elementos arquitectónicos. Durante todo este proceso se realizaron varias festividades. Siempre se observó que las personas participaban en todos los eventos. Había un liderazgo impresionante del sacristán David, que tenía una convocatoria inexplicable, la verdad. O bueno, más bien sí explicable. O sea, se veía que la comunidad estaba unida, que al final el eje central sigue siendo la patrona como a lo mejor se realizaba en el siglo XVIII, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí podemos observar un poco parte de la decoración del altar, cómo es que el sacristán, o también se les llama, en esta ocasión le dicen mayordomo también, se encarga de la decoración. Él vive para la iglesia 24 horas al día, él administra los recursos, inclusive sigue manteniendo ese liderazgo sobre la comunidad. En algunas imágenes se pueden observar cómo está construido el techo, que si bien son de materiales orgánicos como madera y vara blanca, que así le dicen por acá, digamos, son techos que han perdurado y que solamente los han restaurado o han cambiado de los elementos dañados por unos nuevos. En algunas imágenes veremos la danza de los matachines, eso que son un grupo de jóvenes que se ubican principalmente en el pueblo de Matatán,
que está previo a llegar a Santa María, y están organizados por un líder, violinista, un maestro músico violinista, que lo hace de igual manera como se ha estado haciendo durante los últimos 2 siglos. Se mantiene esa tradición. Y además ellos tocan y bailan en casi todas las festividades de los patronos de esa parroquia, que pertenecen a la parroquia del Tamarindo. Ahí observamos un árbol precisamente de tamarindo, del fruto de tamarindo, que es muy antiguo y es donde se reúnen, ¿no? También nos tocó observar y vivir cómo la comunidad indígena, que si bien no era muy numerosa, se manifestaban contra, se manifestaban sobre cómo es que no se les consideró comunidad indígena si sus orígenes como tal pues son ancestrales, ¿no? Entonces, bueno, cuando se hacían festividades ellos siempre de alguna manera rechazaban cómo se les había tratado y pues al final era hasta cierto punto un recelo a abandonar su pueblo original, que al final puede ser, pues sí, bastante traumático, ¿no? Que como de generaciones de una comunidad de un momento a otro por la construcción de una mega presa, se tengan que ir a un nuevo lugar que a lo mejor no es el que ellos quisieran, ¿no? Pero bueno, fue toda una transición, fue un trabajo muy exhaustivo, estar conviviendo con ellos, comer con ellos, dormir con ellos, entender cómo es que si bien está considerada una de las zonas peligrosas hasta cierto punto por las olas de violencia que se viven en algunas zonas de Sinaloa, la verdad es que nosotros nunca nos tocó vivir alguna situación, ¿verdad? Siempre mantuvimos nuestra distancia con nuestro trabajo y las personas creemos que se identificaron y valoraron el trabajo que se hizo, creo que quedaron muy contentos y pues siempre organizados en aportar. ¿Cómo se logró que el proyecto de 13 bienes se ejecutara? Bueno, la aportación fue en especie hasta cierto punto. Por parte de ellos nos dieron alojamiento, nos dieron comida y el sacristán David o mayordomo, él aportó dinero para poder solventar el asunto de los materiales. Una empresa minera del Rosario se hizo cargo del traslado de todo el personal, casi todos los días, ir y venir, de Rosario, de Mazatlán, que son aproximadamente 40 kilómetros de ida y de venida. Ya en el estudio de los materiales nos percatamos que la Santa Patrona tenía una vestidura azul propias de las vírgenes como parte de la iconología o simbología de ser vírgenes, ¿no? El color azul de la Virgen. Entonces hicimos unos estudios con bisturí, nos percatamos que tenía azul de tipo Prusia y algunos restos de hoja de oro. Entonces, bueno, hicimos todo lo que pudimos en quitarle los repintes, le quitamos algunos accesorios como pelucas que ya no les eran funcionales, de hecho dañaban hasta cierto punto la técnica de constructiva, arreglamos las peanas, que algunas estaban desfasadas, ¿no? Fue un trabajo así minucioso en que poco a poco íbamos descubriendo cómo es que estaban cubiertos por capas y capas de pintura. Se le salió su color original, resanamos, rescatamos esa apariencia de tipo, se puede decir, barroco popular mexicano de esa época, ¿no? Y que en mi experiencia en el trabajo en Sinaloa, he visto esos colores, por ejemplo, en el retablo de Cupala y algunas otras esculturas de este tipo, ¿no? De pequeño formato. Ella pues es una escultura que en su momento seguramente no fue para vestir. La diapositiva anterior muestra los colores que se descubrieron después de varias de eliminación de pintura. Ahí en esta imagen se observa cómo fue resanada
la patrona con carbonato de calcio y cola. En esta imagen se está midiendo el diseño para las nuevas pelucas o accesorios. Estas pelucas se mandaron a hacer con un profesional que vive en Guadalajara. Nos trasladamos a la ciudad de Zapopan para entrevistarnos con quien hace las pelucas de la Zapopana o la Virgen de Zapopan, ¿no? Que al final tiene una gran experiencia en el tejido de este elemento que es muy importante, ¿no? Y bueno, para definir un diseño de su pelo, hicimos entrevistas a la comunidad, cómo es que querían ellos ver a la Virgen, porque siempre es importante considerarlos porque no es nuestra, sino es de la comunidad, le pertenece al culto vivo, le pertenece a la gente. Entonces, ellos decidieron que siguiera siendo castaña, una virgen castaña, morena, de pelo largo, inclusive la quisieron con el cabello un poco rizado, ¿no? Que era muy parecido a lo que tenía, pero digamos en aspectos estéticos, pues sí mejoró bastante. Ahí podemos ver cómo quedó, ¿no? Sus brazos, por ejemplo, volvieron a ser móviles, se le repuso con tela y la tela se pigmentó, al igual que se reintegró el color, entre otros. Durante las imágenes podemos ver cómo era su vida, qué tipo de vegetación había, qué tipo de animales, cómo decoraban su iglesia, que al final es parte de ese patrimonio cultural vivo, ¿no? No solamente es la escultura o la patrona o los santos que siguen adorando, sino es toda esa convivencia, es toda esa interconexión, es esa devoción o se sigue viendo un patrimonio vivo. En el caso de las campanas pues tenían también bastantes intervenciones anteriores, es decir, estaban con muchas capas de pintura y los badajos, digamos, lo que genera el sonido, pues estaban puestos de cierta manera que eran como reposiciones de otras campanas, no era como un reciclaje de badajos y las capas de pintura pues hacían que tuvieran un sonido diferente. Hasta cierto punto se pudieron eliminar todas esas capas de pintura con una solución decapante que no es muy bien vista en el mundo de la restauración. Sin embargo, como la pintura era tan gruesa y nuestros tiempos eran como tan precisos o tan acotados, que de alguna manera improvisamos y aceleramos muchos de los procesos, sin embargo, pues eso no denotó y demeritó el trabajo, las campanas quedaron bastante bien, se neutralizó cualquier tipo de pátina, oxidación, etcétera, y se les puso una capa de protección de una sustancia que se llama cera microcristalina, que le permite que no se oxiden los elementos de bronce, ¿no? Quedaron de un aspecto muy digno, digamos como café, no como brillantes, porque al final tenían su pátina original, es decir, este rastro del tiempo que los hace permanecer estable. También se restauró un Cristo crucificado que tenía una intervención inadecuada que se hizo aproximadamente unos 12 años y la capa de pintura que le habían puesto pues se estaba cayendo y además de que los brazos que son móviles no estaban bien sujetos, estaban sujetos solamente con una tela de piel sintética y pues no generaba como desprendimientos. Entonces, bueno, al Cristo, también de una factura del siglo XVIII, se le repuso estos elementos con unos aceros, eh, con unos alambres de acero inoxidable, se anclaron de manera armoniosa, digamos, donde el peso no cargaba solamente en los hombros, sino también en la parte central o estructural de la escultura.
se le quitó el repinte anterior, se volvió a resanar y se hicieron unos estudios de identificación de colores y también se puso su color original. Esta pieza, la verdad, quedó muy bien, la comunidad quedó muy contenta porque recuperó su aspecto original, ¿no? Se dignificó, que se ve mucho más armoniosa su, su pintura, sus tonos, y quedó mucho más estable en su cruz original. También se hicieron pruebas de capas de pintura en las puertas para identificar su temporalidad, el tipo de madera, entre otros, ¿no? También se intervinieron esculturas que, si bien no son del siglo XIX o del XVIII, sigue siendo parte de este cúmulo, bueno, de estos objetos o del acervo de todo el patrimonio cultural de Santa María. Decidimos apoyarlos en esto, en intervenir de manera general y con la intención de que se sigan conservando también algunas esculturas que no son del siglo XIX, como decía, sino del XX. Ahí observamos ya la instalación de este Cristo, que si se dan cuenta, su cabeza pareciera que es más grande, pero es un diseño que es propio de las esculturas cuando se ven desde abajo hacia arriba, para que no se vean, para que se vean equilibradas. Cuando nosotros volteamos a ver un retablo, generalmente las esculturas de arriba son mucho más grandes y más voluminosas, por esta apreciación óptica, ¿no? De ver todo en conjunto de una manera más equilibrada. Entonces, bueno, este Cristo seguramente estuvo en el altar principal y estaba en una posición mucho más alta. Eh, También, bueno, se recuperó la peana, como les decía, que es de un aspecto muy barroco. Se resanaron todos los accesorios, la luna y la corona que tenían fisuras. Se mandaron a hacer vestidos, se capacitó a dos costureras de la región que generalmente le hacían sus vestidos para que diseñaran prendas que no raspen la pintura o la escultura al momento de ponérselas, ¿no? Es decir, se les comentó que, por ejemplo, el velcro y los seguros y los alfileres, pues tallan las esculturas y hace que la pinturita o se erosione la superficie, ¿no? Entonces, bueno, diseñaron un par de vestidos con estas recomendaciones y ya se quedaron plasmadas en una bitácora. También se hicieron unas recomendaciones sobre recuperar la viguería, por ejemplo, esta viguería original que tenía inscripciones, y las campanas, ¿no? Cómo se tenían que trasladar, qué tipo de soportes tenían que poseer para poderlas soportar, entre otros. Sin embargo, cuando hay de alguna manera una mala comunicación, luego hay buenas intenciones que no siempre tienen éxito, y, por ejemplo, las vigas no se pudieron salvar, ni las puertas se pusieron adecuadamente, lo que pues sí genera de cierto punto una pérdida irreversible, pero al final el patrimonio cultural sigue vivo, ¿verdad? Entonces, bueno, los bienes pues son muy variados. Había baúles, por ejemplo, también les dimos recomendaciones de cómo conservarlos, de cómo limpiarlos, de cómo reponerles algunos elementos. Las campanas pues son de tres tamaños, había una muy pequeña casi de mano y otra que pesaba aproximadamente unos 90 kilogramos y traía una inscripción que era una campana de otra población, pero por circunstancias de la vida llegaron a este lugar, ¿no? Que ellos la han apropiado y que ha estado con ellos durante más de 60 años. En esa imagen se puede observar cómo estaba, cómo tenía capas de pintura. En su base estaba pegada con yeso,
con tela, con adhesivos. eh, Igual manera, las pelucas eran confeccionadas por David, pero bueno, él ya comprendió que es importante mantenerlas dignas y que hay que invertir de alguna manera en profesionales para que el aspecto de los bienes culturales sean equilibrados y pues duren a la posteridad. En algunas imágenes podemos ver cómo sigue siendo una comunidad muy integrada, cómo los trabajos se heredan, es decir, cómo aspiran a ser el custodio de su iglesia, cómo se conservan técnicas constructivas, como es el bajareque, como es esta construcción de adobe y vara blanca, y cómo pintan sus casas con todavía con pigmentos que vienen de las tierras, cómo es que lo plasman en sus paredes, ¿no? Que eso también es parte del patrimonio cultural. Si bien no se considera un bien cultural mueble, es parte de su integración. En algunas imágenes podemos ver el trabajo interdisciplinario con arquitectos, antropólogos, que para estar en comunión y confianza con la comunidad, pues fuimos en varias ocasiones a quedarnos ahí a dormir, a comer con ellos, a participar con ellos, etcétera. Entonces, bueno, este trabajo eh, pues es muy significativo porque a pesar de estar en un lugar que pudiera ser aislado, que pudiera ser violento desde una perspectiva como lo ven las sociedades fuera de ahí, pues ellos se sienten tranquilos. O sea, en las entrevistas ellos siempre mostraban como su seguridad o como una apropiación de su iglesia, de sus santos, de su tierra, de su lugar, no muy común, es decir, no como se ve en las ciudades, ¿no? Después del resultado de este proyecto, digamos que han sido superados, digamos, los logros fueron superados de cierta manera. Nosotros realmente habíamos considerado restaurar por lo menos 4 bienes y solo era el traslado de estos bienes, pero bueno, el tiempo en su momento no alcanzó para hacer los bienes cuando estuvieron los restauradores de la Coordinación de Patrimonio Cultural. El traslado se hizo posterior en otras fechas, se organizó con la misma comunidad y ellos mismos en sus brazos pues llevaron esta peregrinación a su nuevo pueblo, ¿no? Digamos que esperemos que la restauración del patrimonio de este lugar haya trascendido para que se revalore, sobre todo en la región, si bien no es el único lugar en el que se ha trabajado en la conservación y restauración de bienes de este tipo. También existe una comunidad que se llama Matatán, que ya había mencionado, donde en 2013 se realizó la restauración de su Virgen Patrona, que es la Candelaria. Esta Virgen había sido de igual manera intervenida en innumerables ocasiones y con una antigüedad de por lo menos 200 años. La figura como tal, la escultura, estaba que nosotros descubrimos esas capas de pintura, esta pieza pues no tenía un aspecto original, de hecho digamos que podría considerarse como una ruina, ¿no? Su aspecto era totalmente distinto. Sin embargo, era imposible no dejarle su apariencia, si no igual como la tenía en ese momento, por lo menos que siguiera teniendo esa iconología y siguiera teniendo esa función que es la devoción, ¿no? Es patrimonio vivo. Por tanto, también se hicieron estudios para identificar el color de la encarnación, es decir, de su apariencia de piel. Eh, si bien Santa María, digamos que se abordó de una manera muy particular y tuvimos el equipo de 3 restauradores profesionales para intervenir este interesante bien cultural como conjunto,
También se han dado otros proyectos como en Matatán, que es esta comunidad que ya me había mencionado, que está en el inicio de la Sierra del Rosario, que también es de origen indígena y tiene una iglesia donde su patrona es la Candelaria. Esta intervención, esta restauración también se realizó en el 2012, 2013 y se abordó de una manera muy distinta porque ahí solamente fue una escultura y los, digamos, feligreses o la comunidad ya tenía una persona, un técnico de restauración que confiaban plenamente en él y ya había empezado trabajo. Sin embargo, y afortunadamente nos fueron a pedir apoyo, asesoría, y fuimos guiando al técnico en donde al intervenir a esta escultura nos dimos cuenta que igual que en Santa María tenía varias capas de pintura, inclusive de yeso. Se descubrió que había sido quemada en algún momento, como que el templo había sido incendiado y la patrona, la escultura, la Candelaria había sido también afectada por este incendio. Por tanto, desde un punto de vista técnico, consideramos que pues, su aspecto era casi como una ruina, ¿no? Pero como es un patrimonio vivo, digamos, sigue siendo de uso de devoción y sigue siendo un eje muy importante en su sociedad, en la unión de la sociedad, que ellos y los usos y costumbres y festividades y todo lo que el pueblo genera durante todo el año, digamos, en cuestión de rituales, etcétera, pues no podíamos, digamos, suplirla, ¿no? Por tanto, se decidió hacer unos estudios, unas escalas de color, en donde se identificó la tonalidad original, en donde quedaban algunas áreas no quemadas, y se reprodujo en base a una iconología e iconografía el aspecto de la Candelaria, que es muy parecida a la Virgen de Matatá. De hecho, es casi de las mismas dimensiones. Si bien es más temprana, la de Santa María son esculturas muy similares, ¿no? De un tipo barroco, eh, muy de tipo indígena, se puede decir que es una técnica constructiva de mano local, regional, y tiene unas características muy singulares, ¿no? De igual manera, hay otros lugares como Cacalotán, que también es de origen indígena, y se remonta a Chametla, a este lugar donde, digamos, era un asentamiento muy importante de origen prehispánico, y pues como estas comunidades abarcaban pues toda una región, la región sur, y en donde llegó a haber cierta evangelización por parte de franciscanos y jesuitas, también de algunos dominicos. Entonces pues sí se nota en lugares así alejados, digamos, o aislados, todavía algunas reminiscencias de estas evangelizaciones, ¿no? De estas misiones. También encontramos, por ejemplo, filigrana y algunos accesorios de oro y de plata que son de factura destacada, de joyas o de algunos, puede decir, joyeros o orfebres eh, que vivían en la región, ¿no? O sea, se denota que el dominio del manejo de los metales preciosos era del día a día. En algunos inventarios de iglesias barrocas como la de Concordia, que tiene cierto vínculo porque era como un eje o un circuito de minas, podemos encontrar inventarios y digamos que se repiten, ¿no? Este tipo de esculturas en donde pues eran de procesión principalmente y cómo se las compartían de comunidad en comunidad y cómo ese compartir o esas procesiones generaban, digamos, empoderar esas devociones, ¿no? Y por tanto que se haya mantenido hasta la actualidad. Hasta cierto momento, también nos encontramos con una virgen
no como patrona, pero sí muy importante, que le dicen ellos la Virgen de la Salud, y que va a las casas, la llevan a las casas en donde hay algún enfermo y la dejan hasta que cure. Entonces, bueno, también es una escultura pequeña de madera de cedro, que es de un solo bulto, pero que al final, si yo recomendara, si yo recomendaba que no la muevan, que por conservación no podía salir, etcétera, etcétera, iba a ir en contra como de todos sus principios, ¿no? Y tradiciones. Por tanto, en esta escultura se abordó de una manera distinta. Por ejemplo, los brazos eran móviles y decidimos fijarlos por medidas de conservación. Si bien les dimos algunas recomendaciones de cómo la tomen, de igualmente vestirla de ciertos materiales como telas preciosas o más bien telas naturales, ¿no? A sus alcances económicos, pues ellos no iban a cambiar ni dejar de moverla ni de tocarla. O sea, ahí hasta cierto punto la hemos tenido que poner en principio en que el patrimonio cultural pues está vivo y ellos siguen, eh, digamos, no usándolo, pero sí viviéndolo, y sigue cambiando y sigue evolucionando. Esperemos que la conservación de estos bienes haya generado conciencia en que, si bien no son esculturas o piezas, digamos, o orfebres de nivel técnico muy elaborado, son de gran valor patrimonial, cultural e histórico en el estado de Sinaloa. En donde niños, personas adultas, personas mayores, hombres, mujeres, cumplen una función, y en donde el eje central sigue siendo un santo, ¿no? En este caso, una virgen que ha marcado usos y costumbres que han permanecido durante por lo menos 300 años. Esperemos que en este cambio de templo, que en este traslado se vaya también esas tradiciones, que al final la ciudad, o digamos, ese desarraigo que luego se genera por los problemas sociales que pueden existir en Sinaloa, como es la inmigración o la violencia en estas zonas, en donde hay un gran número de desplazados a las ciudades, pues siga fuerte en conservar sus costumbres, en conservar sus tradiciones, y que los chavos, como hemos visto en las imágenes, lo sigan trascendiendo a sus hijos y a sus familias, aunque no vivan en esta comunidad. Hay algunas preguntas que yo me he hecho sobre por qué no se llevaron los inmuebles completos, inclusive los materiales, al nuevo pueblo, ¿no? Porque, como a lo mejor muchos saben, estos materiales pueden ser reciclados y pueden ser reutilizados. Eso creo que nos faltó, o sea, como luchar por llevarnos el pueblo completo. Sé que suena un poco titánico, pero realmente no lo es. O sea, si bien se pudo organizar para restaurar 13 bienes de una técnica compleja, yo creo que se pudo haber hecho más. Yo me quedé con ganas de hacer más, de enseñar o rescatar ciertas técnicas constructivas que son parte de la integración de ese patrimonio cultural, que no solamente son los santos, sino también es el contexto estructural. Y creo que esa parte también nos faltó bastante, o sea, rescatar esos antecedentes, esos materiales como vigas, como ladrillos, como piedras, como técnicas constructivas en sus banquetas, ¿no? Empedrados, etcétera, etcétera. Creo que pudimos haber hecho más. Esperemos que en otra ocasión podamos hacerlo. Sin embargo, la tradición sigue, la tradición y los eventos y sus festividades siguen, ¿no?
como es la Virgen de Guadalupe, hacen el evento, hacen la festividad, o festejan más bien a San Juan, metiéndolo al río, y tienen hasta inclusive diferentes esculturas para procesión, para meterlo al agua, y pues son, ¿no?, costumbres que no vamos a poder cambiar, ¿no? Digamos, yo no soy, aunque sea restauradora, perito del instituto, no me considero parte de la comunidad, si bien me abrieron las puertas y han confiado en el profesionalismo del gremio. Tuvimos que como escoger, digamos, o tratar de transmitirles lo importante que es que sus bienes trasciendan a la posteridad, y a sus hijos y a sus nietos. Me llamó mucho la atención también que había elementos en las campanas en donde ya habían sido soldados en otras ocasiones y tenían agregados como de esta de soldadura. Y esto generaba un sonido muy distinto a como originalmente estaban acostumbrados. Sin embargo, en el traslado vimos que por el edificio, la técnica constructiva del edificio y los nuevos soportes que ya no eran vigas de madera, sino de metal, pues generaban una distorsión totalmente en el sonido de la campana, que creo que sí les afectó a la comunidad, pero denotaron resignación y aceptación. A mí me habría gustado que a lo mejor el gobierno estatal hasta cierto punto siguiera una política cultural un poquito más humanizada, ¿no? En el sentido en que ellos tuvieron la disposición de trasladarse, pero en base a que se respetó totalmente y se le dio su lugar a la patrona, se dio un fenómeno muy particular que fue como movilizar a una abeja reina a una nueva colmena, ¿no? Que no se quisieron ir hasta que la patrona, la Virgen, la Purísima Concepción, se fue digna y restaurada a su nuevo templo. Fue hasta entonces que la mayoría de la comunidad quiso cambiar, quiso dejar su antiguo templo, centenario, a irse a instalar a este nuevo pueblo diseñado y construido bajo el apoyo y los recursos del gobierno federal y estatal. Por tanto, es muy loable decir que fue un trabajo de conjunto. Hubo apoyo del instituto, de parte del INE, de la coordinación, específicamente de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, a través de su coordinadora María del Carmen Castro y la directora de investigación Ana Miramontes, con la aportación, como decía, de materiales, de enviarnos a 2 restauradores para que me apoyaran en este trabajo, el apoyo del Centro de Sinaloa con la participación de una servidora, y pues bueno, en las gestiones y desatoros que luego pasan, ¿no? Pero siempre Servando Rojo, actual director del Centro INA, estuvo muy dispuesto, y dejando, digamos, o sea, confiando en que los trabajos eran realizados a cabalidad. Hay que agradecer muchísimo a David, que es el mayordomo vitalicio o sacristán, quien él juntó el dinero para que pudieran trasladarse los restauradores en avión, ida y vuelta, y todos sus gastos de comida, hospedaje y algunos materiales para que esto se llevara a cabo, ¿no? Siempre dispuesto, siempre atento, siempre cuidando, siempre atendiendo nuestras solicitudes y nuestras sugerencias desde su perspectiva, ¿no? Hay que agradecer muchísimo también a la mamá de David, quien ella nos dio comida durante un mes, todos los días, siempre apurada en que teníamos que comer algo muy digno, o sea, siempre queriendo darnos lo mejor, y con toda su buena intención comimos y experimentamos
platillos muy endémicos como los langostinos, el venado. O sea, al final es un trabajo muy importante porque involucra a todas las comunidades, o sea, involucra a todas las personas. Y eso lo hace muy loable, ¿no? Además, ya en este andar, digamos, de restaurar las piezas, David, el sacristán, empezó a hacer conciencia que él tenía otros bienes. Por tanto, empezó a mostrarnos campanas antiguas, urnas antiguas, este, candelabros y otro tipo de esculturas y baúles que si bien no los usaba al día a día, pues digamos que es parte del acervo de Santa María y vale la pena conservarlo. Para poder lograr que esto se quedara permanente, generamos una bitácora de trabajo en donde día a día escribíamos todo lo que hacíamos, hacíamos acuerdos, hacíamos diseños de trabajo, digamos, dibujos y recomendaciones. eh, y ese documento, digamos, de trabajo se quedó en la comunidad. Ellos, digamos, si vuelven a invitar a un restaurador, están seguros que tiene que ser un restaurador profesional y que debe de ser supervisado por el instituto, ¿no? Eso es algo que creo que es un logro porque en Sinaloa ha pasado que por buenas intenciones, a lo mejor por desinformación, se han intervenido y se han dañado irreversiblemente muchísimas esculturas y pinturas, inclusive se los han robado. En algunas imágenes podemos ver cómo fue la manipulación de subir y bajar las campanas entre muchas personas, como también organizadas, tanto hombres, mujeres, restauradores, todo siempre en conjunto y pues se agradece, la verdad es una experiencia única en un lugar tan alejado donde no realmente hay internet, no se vive el asunto de las comunicaciones como lo vimos en la ciudad, en donde el agua es agua corriente en la mayoría de las casas, pero del río. Por tanto, hay que decirlo, los restauradores que vinieron de la Ciudad de México, que no estaban acostumbrados, pues tuvieron que vivir y adaptarse a estas circunstancias que para nosotros eran pues descontextuadas, ¿no? Eran un poquito complicadas, pero salimos avante, salimos bien, estuvimos muy felices, creo que para mí superó las expectativas, superó los objetivos, superó los alcances, hicimos, como dicen, rendir muy bien los recursos, trabajamos muchísimo y pues eso también le quiero agradecer a los restauradores que siempre estuvieron comprometidos y pues sí, bastantes horas en el día a día para lograr eso y más, ¿no? Para lograr que la comunidad estuviera contenta, para que considerara a Lina como una institución confiable. Bueno, esto es un poco de lo que se ha hecho en Sinaloa. Creo que bajo las circunstancias en las que vivimos en estos tiempos, ha sido un gran logro. Yo agradezco muchísimo la confianza de los restauradores, agradezco muchísimo la confianza del actual director del Centro INA. Todavía queda un gran camino, pero en base a este proyecto, digamos que ya para cerrar, se pretende, por ejemplo, armar un taller de restauración, de nueva cuenta con apoyo de la Coordinación de Patrimonio y de las comunidades que se ubiquen en Mazatlán, porque como parte de ese entusiasmo, digamos, de ese trabajo de acupuntura que se hizo en Santa María y en Matatán, otras comunidades están muy entusiasmadas porque se restauren también de igual manera sus imágenes, que como comentaba son de técnica indígena, son de técnica o más bien de estilo barroco mexicano, como barroco popular, y que están en espera de una próxima restauración. Esos son los planes del 2023. Y bueno, para celebrar el Día del Restaurador, quiero decir que vale la pena que conserven sus bienes culturales,
por ley deben de ser protegidos, pero sí es la comunidad quien siempre lo logra, ¿no? O sea, nosotros como profesionales estamos ahí dispuestos, estamos comprometidos con el patrimonio cultural, pero quien inicia estos grandes labores siempre deben de ser las comunidades para que se valore a la posteridad, para que pueda trascender el trabajo, para que sea efectivo, ¿no? Como fue el caso de Santa María y como fue el caso de Matatán y como lo ha sido en Copala y en otras comunidades del sur de Sinaloa. Con esto ya me despido. Yo soy Saraí Tirado Zuna, soy restauradora perito del Centro INA Sinaloa y quedo a sus órdenes. Mi correo institucional es Saraí Tirado, Saraí-tirado @ina.gov.mx.